Señora Ahmed, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor Vivas. Bueno, pues esta es una propuesta que traemos, como todas las que traemos nosotros desde nuestro grupo municipal, trabajando pues por lo mejor para todos los ceutíes. Algunos deberían de dejar de seguirnos en redes sociales y ponerse a trabajar, ocupar su tiempo en trabajar, pero bueno, si no, no les quedaría ningún tipo de humo para vender. Desde que llevamos en esta asamblea, nosotros hemos traído propuestas e interpelaciones relacionadas con el Reglamento de Servicios Sociales en sus diferentes ámbitos en numerosas ocasiones y, desgraciadamente, a día de hoy no tenemos ni siquiera un borrador que nos pueda demostrar el trabajo que se pueda haber realizado por parte de las distintas personas que han tenido la responsabilidad en un área tan importante. De hecho, han pasado años. Fue en 2017 cuando propusimos la necesidad de actualizar el reglamento respecto a la ayuda al pago del recibo de la luz, un tema que volvimos a trasladar hace pocas sesiones plenarias para intentar solucionarlo, porque es un problema que existe y que los ceutíes, por desgracia, siguen padeciendo. También en el año 2017 trasladábamos la necesidad de modificar el reglamento respecto del alojamiento alternativo, reiterando además esta cuestión hace poco más de un año. Desde entonces, el anterior responsable del área de servicios sociales, que nos respondió con la existencia de un borrador, no volvimos a saber absolutamente nada más. No sabemos si la actual responsable del área, que ahora nos contará, nos puede detallar, nos puede explicar el trabajo que se haya podido realizar y cuáles son los motivos por los cuales no hemos vuelto a tener noticias y no se le puede dar el empujón necesario a un documento tan importante. Y, evidentemente, pues también vamos a pedirle su concreción en relación a cuándo tendremos ese borrador para seguir haciéndole una serie de aportaciones que nos parecen importantes. De mientras, y visto el retraso que lleva la modificación del mismo, vamos a seguir, no nos queda más remedio que seguir trayendo a este pleno cambios, actualizaciones puntuales que son necesarios, que vemos día a día después de la casuística que nos exponen los ceutíes, para intentar facilitarles un poquito más las cosas en su día a día, en las gestiones que tienen que hacer para cubrir sus necesidades básicas. Concretamente, hemos podido comprobar cómo se han venido denegando una serie de ayudas vitales, tal y como es la de alimentos, a personas que pueden aparecer como deudoras en servicios tributarios, deudas tales como la factura del agua. Pero es que en casi todos los casos estas mismas personas solicitan, además de esa ayuda de alimentos, una ayuda para pagar esos recibos del agua y de la luz, es decir, de servicios básicos. Hablamos de personas en una situación de vulnerabilidad extrema que, como digo, no tienen ni para comer y, desgraciadamente, pues menos aún para pagar las facturas. Nosotros creemos que es evidente que si alguien no puede ni siquiera cubrir las necesidades básicas de alimentación de su familia, no les puede poner un plato de comida día a día, pues mucho menos va a poder afrontar el pago de facturas. Nos parece que en estos casos el reglamento debería de reflejar una excepcionalidad a la hora de solicitar estas ayudas para alimentos, luz y agua. A estas personas, concretamente, yéndonos a la documentación que tenemos hasta la fecha, se alude al reglamento en el artículo 13.2, incumplimiento de algunos de los requisitos y condiciones establecidas en el presente reglamento, que ustedes concretan en la causa de la denegación, deudas. Nos vamos al artículo 7.2f del mismo reglamento, donde dice no estar incursos en las prohibiciones que, para obtener la condición de beneficiario o beneficiaria de subvenciones públicas, establece el apartado 2 del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. Efectivamente, ese artículo 13.2e de la Ley General de Subvenciones concreta no hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias o frente a la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes en la forma que se determine reglamentariamente. Pero es que justamente en ese mismo artículo, en la Ley General de Subvenciones, antes de los apartados que conforman el apartado 2, existe una salvedad con la cual sería posible adaptar el Reglamento de Servicios Sociales contemplando la excepción en los casos de solicitud de ayudas básicas, alimentos, luz y agua. Concretamente, ese artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones dice: no podrán obtener la condición de beneficiario salvo que, por la naturaleza de la subvención, se exceptúe por su normativa reguladora.
Y entendemos que es ahí donde puede tener cabida una cuestión, como digo, tan importante. Nosotros siempre hemos abogado para que todas aquellas personas solicitantes de ayudas a los servicios sociales de la ciudad se les procuren los medios, las herramientas suficientes, necesarias, para no tener que necesitar de esas ayudas más que el tiempo mínimo imprescindible. No creemos que sea plato de buen gusto para nadie tener que ir a ningún organismo y decir, miren ustedes, que es que no tengo para darle de comer a mi familia o no tengo para poder pagar la luz y el agua, y por lo tanto siempre hemos reivindicado unos servicios sociales solidarios que paralelamente trabajen en la inserción social de las personas más necesitadas de nuestra ciudad y para no tener que depender, por lo tanto, de estas ayudas. Y aún así, bueno, pues en esa transición entendemos que no se puede concebir que todas esas familias queden fuera de las ayudas de alimentos a causa de las deudas que, evidentemente, como decía, si no pueden pagarse un cartón de leche para su familia, menos aún van a poder pagar una factura. Y creo que también, si alguien tiene que elegir entre comprar un cartón de leche y pagar una factura, creo que la elección es bastante obvia y bastante evidente. Por lo tanto, consideramos que es urgente y necesario adaptar el reglamento, modificarlo, por eso traemos esta propuesta, y que se especifique esta excepción para dejar a nadie fuera de cobertura en cuanto a las ayudas que les tiene que dispensar la ciudad. Muchas gracias. De luz como de agua. De aquí me comprometo a facilitar el borrador. El borrador existe, señor Mohamed Ali, lo tenemos en la consejería. Lo que pasa es que no se os ha pasado porque debido a la pandemia hemos creído que debe volver a ser revisado el borrador, para poder incluir todas las casuísticas que hemos observado que durante la pandemia. Nada más, de aquí me comprometo y bueno, espero haber contestado a todo lo que me habéis planteado. Muchas gracias. Gracias, señora Mohamed. Señora Ahmed, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor Vivas. Bueno, su declaración de intenciones está muy bien, señora Mohamed, pero yo le tengo que recordar que ya han pasado 2 años de legislatura. No es momento ahora mismo de prometer y de decir que se va a hacer y que va a ser una prioridad. Es momento de ejecutar y de hacer cosas. Entenderá usted que si continúan en la misma línea ya hay que empezar a exigirles responsabilidades. El argumento de la pandemia aquí no vale para enviar un borrador de reglamento. Un borrador de reglamento se facilita a todo el mundo a golpe de clic. Y creo que durante la pandemia hemos seguido todos trabajando telemáticamente, nos hemos reunido telemáticamente las veces que fuera necesario, y creo que ese argumento no procede. En este asunto, por lo menos, no procede. Y quiero decirle que las prioridades, como le digo, se demuestran a través de los hechos. Usted puede decir que para el señor Vivas y que para usted pues es una prioridad atender a las familias necesitadas de Ceuta, pero si las familias necesitadas de Ceuta no reciben esa atención, sus palabras se las lleva el viento y se quedan pues en humo. Y creo que no debería ser jamás la finalidad en un asunto tan importante como este del que estamos hablando. Dice usted que están revisando el reglamento, pero no se está aplicando. Hay que aplicar esa excepción que le digo. Ya le he dado los fundamentos legales, los fundamentos jurídicos que existen para que ustedes puedan aplicar esa excepción, y creo que ustedes tienen que tenerlo en cuenta. Evidentemente, aquí nadie cuestiona la labor que se realiza por parte de las entidades sociales, que es una labor muy positiva, muy solidaria, pero que jamás va a poder ni debe suplir la labor de la Administración. La Administración es la principal responsable y las entidades todos sabemos que sí, que dan cobertura a esas familias en momentos determinados, pero también, tal y como usted bien sabe, nos dicen que no pueden prorrogar en el tiempo esas ayudas, pues porque a estas personas el problema se lo tiene que solucionar la Administración. Por lo tanto, yo le ruego encarecidamente que le dé usted al botón de enviar, que nos remita ese borrador estos días, si es posible a lo largo de esta misma mañana, y que realmente conviertan ustedes este asunto en una prioridad en sus agendas para intentar, como digo, solucionar este grave problema. En cuanto al... iba a decir aportaciones, pero bueno, es que el señor Verdejo no aporta nada. Lo que ha manifestado de no apoyar una cuestión tan importante para miles de familias, para tantísima gente en esta ciudad, pues porque no es su prioridad. Eso ya partíamos de ello, sabíamos que para ustedes la prioridad es montar la bronca y no atender a los problemas de los ceutíes, y menos aún buscarle solución a los problemas. Pero que no se preocupe, que para eso ya estamos todos los demás. Muchas gracias. Muchas gracias.